Como ya lo dijo, mi nombre es Paola Valdés, soy especialista en contratación pública y árbitro en contrataciones públicas. A lo largo de los años he tenido la oportunidad de analizar las penalidades desde distintas perspectivas. En un inicio desde la gestión pública como especialista en ejecución contractual y actualmente desde la defensa de contratistas en diferentes arbitrajes. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunos de los errores que observo con mayor frecuencia en la configuración, interpretación y aplicación de las denominadas otras penalidades y que muchas veces terminan derivando en arbitrajes que definitivamente desde mi punto de vista pudieron evitarse. Para entender por qué ocurre esto, conviene partir de una premisa básica. Si las penalidades forman parte de la dinámica habitual de los contratos públicos, su finalidad no es únicamente reaccionar ante un incumplimiento ya producido, sino básicamente incentivar que el contratista eh, cumpla de manera oportuna con las obligaciones contractuales a su cargo y prever también de manera anticipada las consecuencias económicas asociadas a determinados incumplimientos. Precisamente por ello, cuando estas son configuradas, interpretadas o aplicadas de manera inadecuada, suelen convertirse en una fuente recurrente de controversias arbitrales. Ahora bien, antes de revisar los errores más frecuentes en la configuración y aplicación de las penalidades, conviene recordar brevemente que nuestro régimen de contratación pública distingue dos grandes categorías dentro de lo que son las penalidades. Por un lado, encontramos la penalidad por mora vinculada al retraso injustificado en el cumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista y del otro lado tenemos a las denominadas otras penalidades que responden a incumplimientos específicos previamente definidos en los documentos del procedimiento de selección. Ahora bien, como ya sabemos, para que estas otras penalidades resulten válidas, no basta con que se encuentren previstas en las bases o el contrato. La normativa exige que sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. En ese sentido, deben definir con total claridad el supuesto que dará lugar a su aplicación. Uno es eso. Dos, la forma de cálculo correspondiente y el procedimiento mediante el cual se verificará la ocurrencia del incumplimiento penalizable. A diferencia de la penalidad por mora, ¿no?, que se aplica de manera automática frente a los retrasos injustificados y cuya forma de cálculo se encuentra prevista en la propia normativa de contrataciones, las otras penalidades requieren, como ya lo dije, una configuración previa mucho más cuidadosa. Es necesario definir claramente, como ya lo dije hace un momento, la conducta que será penalizada, cómo se va a calcular esta penalidad y cuál será el procedimiento que permitirá verificar la ocurrencia del incumplimiento. Y esto lo he repetido porque precisamente no es un tema menor. La ausencia o deficiente configuración de alguno de estos elementos suele convertirse en una de las principales razones por las que las otras penalidades terminan siendo cuestionadas justamente en sede arbitral. Entonces, bueno, ahora sí, Sheila, por favor, pasamos a la siguiente PPT. Exacto. Bueno, vamos a empezar con el error número 1. En este primer caso, la penalidad o infracción 7 de un contrato X señalaba lo siguiente, ¿no? Como el supuesto penalizable nos dice, en caso el supervisor no contara con los recursos, puede ser personal y equipo, ofertados para el control de la obra. En el segundo recuadro señala que la forma de cálculo dice penalidad equivalente a 2 sobre 10.000 de la valorización del mes en el que se detecta la falta por evento. Y luego dice, según informe, el procedimiento de verificación, según informe del coordinador de obra. Entonces, acá tenemos que, en este caso, en este contrato, el contratista cuestionó la validez de esta penalidad, sosteniendo que no cumplía con los requisitos exigidos por el reglamento para las otras penalidades
y solicitó evidentemente que se declarara la nulidad. Bueno, pero antes de contarles lo que resolvió el tribunal arbitral, quisiera que revisemos juntos, por favor, esta cláusula, porque a simple vista parece una penalidad perfectamente válida. Existe una conducta que está claramente definida, que es no contar con el personal o el equipo ofertado. Además, estaría aparentemente el porcentaje determinado para calcular la penalidad o la fórmula y el procedimiento de verificación, ¿no? Sin embargo, quisiera plantearles una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por evento? O sea, ¿un trabajador ausente constituye un evento? ¿5 días de ausencia de un personal constituyen un evento o 5 eventos? Y si durante la misma visita se detecta la ausencia de personal y de equipo, ¿estamos frente a 1 o 2 eventos? Y yo considero que aquí es donde aparece el problema, ¿no? Porque la cláusula sí indicaba el porcentaje que debía aplicarse, pero no permitía determinar con certeza al momento de calcular cuántas veces debía aplicarse ese porcentaje, ¿no? En otras palabras, la penalidad decía cuánto cobrar, pero no explicaba cómo contar aquello que iba a ser cobrado. Y esa diferencia es fundamental porque una penalidad no solo debe definir la conducta que será penalizada, también debe establecer de manera clara y precisa la forma en que será calculada, ¿no? Y el propio tribunal reconoció que el supuesto penalizable se encontraba claramente definido. En ese sentido, señalaron que el problema no se encontraba en el hecho infractor, sino en la forma de cálculo, ¿no? Por ello, finalmente, el tribunal concluyó que no se encontraba adecuadamente determinado uno de los elementos exigidos por el reglamento para las otras penalidades y declaró nula la penalidad número 7. Y bueno, un punto extra que quería comentarle en este caso número 1 es que a propósito justamente del cuestionamiento de penalidades en sede arbitral, he advertido que existe un argumento que las entidades suelen utilizar con mucha frecuencia. Cuando un contratista cuestiona la validez o aplicación de una penalidad, la entidad sostiene que dicho cuestionamiento, perdón, resulta improcedente porque el contratista tuvo la oportunidad de formular consultas y observaciones durante el procedimiento de selección y no lo hizo, ¿no? En otras palabras, el argumento suele ser el siguiente: si el contratista conocía el contenido de la penalidad y no la observó oportunamente, no podría posteriormente cuestionarla durante la ejecución contractual o en arbitraje. Y es justamente uno de los argumentos que usó en este caso número 1 la entidad. em, y bueno, el tribunal finalmente rechazó dicho argumento y creo que aquí encontramos una enseñanza práctica muy valiosa, ¿no? El hecho de que la penalidad haya sido incorporada en las bases integradas, que no haya sido motivo de consulta o de observaciones, no la vuelve inmune al control arbitral, ¿no? De hecho, el tribunal recordó en este caso que les comento que ni la ley de contrataciones del Estado ni su reglamento establecen que la falta de consultas u observaciones impida cuestionar posteriormente la validez o la aplicación de una penalidad. Por tanto, el hecho de que una cláusula forme parte de las bases definitivas y, por ende, del contrato perfeccionado, no impide posteriormente que pueda analizarse si cumple o no en sede arbitral con los requisitos exigidos por la norma. Entonces, creo que este caso nos deja dos lecciones muy claras. Cuando diseñamos una penalidad, si estamos trabajando en el Estado, no basta con preguntarnos qué conducta queremos penalizar, sino también debemos asegurarnos que la forma de cálculo sea completamente determinable y permita conocer con precisión cómo se efectuará el cálculo en cada caso concreto. Y una segunda lección igualmente importante es
yo creo que esto para los contratistas es que el hecho de que no hayan cuestionado oportunamente una penalidad durante la etapa de consultas y observaciones no elimina la posibilidad de que su validez pueda ser pues, cuestionada posteriormente en sede arbitral, ¿no? Finalmente, quería cerrar este primer ejemplo con una reflexión importante. Considero que cuando hablamos de otras penalidades no estamos frente a simples exigencias normativas o formalidades que deban cumplirse porque así lo exige el reglamento. Cada uno de estos elementos, como son el supuesto penalizable, la forma de cálculo y el procedimiento de verificación, cumplen una función esencial para garantizar que la penalidad pueda ser aplicada en la vida real de manera objetiva, previsible y conforme a las reglas contractuales. Es por ello que una deficiente configuración de estos aspectos no constituye un problema meramente formal, sino que puede terminar generando controversias complejas, costos arbitrales y consecuencias económicas relevantes para las partes. Sheila, pasamos al error número 2, por favor. La siguiente. Ay, nos detenemos ahí, por favor. Bueno, vamos a pasar al siguiente caso. En esta oportunidad quisiera igualmente que revisemos la cláusula penal, que a primera vista parece bastante sencilla. La penalidad establecía lo siguiente, lo voy a leer por favor con ustedes. Dice, supuesto de aplicación de penalidad. Por reemplazar al jefe de supervisión o cualquiera de los especialistas propuestos en su oferta técnica, dentro del periodo comprendido desde la firma del contrato y hasta el primer 50% del plazo de ejecución contractual, por considerarse que la contratación llevada a cabo se realiza en el marco de los principios de eficacia y eficiencia, de igualdad de trato y equidad en concordancia con el artículo 2 de la Ley 30225, Contrataciones del Estado. Se entiende que el personal considerado en la propuesta técnica en la etapa del procedimiento de selección reúne las condiciones de salud necesarias, zona de trabajo de la obra, especialmente para zonas de altura. La forma de cálculo, señalan, se aplicará una penalidad equivalente al 0,5% del monto del contrato original y el procedimiento establece que será según informe del administrador del contrato de la unidad gerencial de obras, la aprobación de la entidad de la solicitud de cambio del profesional planteada por el contratista solo expresa conformidad con el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por el procedimiento de selección. Su aceptación no anula o impide aplicar la penalidad. Bueno, y aquí quisiera detenerme un momento. ¿Por qué creen ustedes que una entidad establece una penalidad como esta? Desde mi punto de vista, la respuesta está en la propia cláusula. La lógica detrás de esta penalidad es que la entidad busca asegurar que los profesionales ofrecidos por el contratista durante el procedimiento de selección sean efectivamente los mismos que participen en la ejecución del contrato, especialmente durante sus etapas iniciales. Porque finalmente se trata de profesionales que formaron parte de la propuesta técnica que fue evaluada por la entidad y que han sido considerados justamente al momento de adjudicar la buena prueba. Es por esa razón que la entidad busca desincentivar que dichos profesionales sean reemplazados inmediatamente después de suscrito el contrato. Bueno, hasta aquí no parece existir mayor problema. Sin embargo, durante la ejecución contractual surgió una controversia interesante. En este caso, la entidad sostuvo que esta penalidad no solo debía aplicarse cuando se reemplazaba al jefe de supervisión o a los especialistas originalmente ofertados, sino también cuando posteriormente se reemplazaba a quienes habían ingresado como sustitutos. Entonces, veamos un ejemplo, ¿no? Supongamos que el contratista presentó en su oferta técnica al especialista Juan Pérez. Durante la ejecución contractual, Juan Pérez es reemplazado por María García. Hasta allí no existe discusión
la penalidad podría resultar aplicable porque Juan Pérez sí formaba parte de la oferta técnica que fue evaluada por la entidad. Sin embargo, la controversia surgió porque posteriormente María García también fue reemplazada y la entidad sostuvo que ese segundo reemplazo también debía ser penalizado bajo esta infracción. Es decir, la entidad pretendía aplicar la penalidad no solo respecto del profesional originalmente ofertado, sino también respecto de quien posteriormente había ingresado como sustituto. Y aquí es donde surge una pregunta clave. ¿Eso es lo que realmente dice la cláusula? Si leemos el texto con atención, la penalidad hace referencia únicamente al jefe de supervisión y a los especialistas propuestos en la oferta técnica. No menciona a los profesionales que posteriormente los sustituyan. Es decir, no menciona a los reemplazantes ni menciona a quienes ingresen después durante la ejecución contractual. Y precisamente por ello, el tribunal arbitral en este caso concluyó que la entidad estaba intentando extender el alcance de la penalidad más allá de lo que el propio contrato había previsto. De hecho, el tribunal señaló algo muy importante, ¿no? Indicó en el laudo que si la entidad hubiese querido sancionar también el reemplazo de los profesionales sustitutos, pudo haberlo establecido expresamente en la cláusula penal, pero en este caso no lo hizo. Y en materia de penalidades, ese detalle resulta determinante. ¿Por qué? Porque las penalidades se encuentran sujetas a criterios de objetividad, literalidad y taxatividad. En otras palabras, solo puede sancionarse aquello que ha sido expresamente tipificado como penalizable. Por esa razón, en este caso, como les comentaba, el tribunal concluyó que la penalidad únicamente resultaba aplicable al reemplazo del jefe de supervisión o de los especialistas que formaron parte de la oferta técnica evaluada durante el proceso de selección, pero no al reemplazo de profesionales que nunca integraron dicha propuesta. Aquí aparece una lección práctica muy importante. Muchas veces las controversias no nacen porque la penalidad sea inválida. En este caso estamos frente a una penalidad eh, válida, porque nacen, sino que nacen durante la ejecución contractual estas controversias porque se intenta ampliar el alcance de estas penalidades a través de interpretaciones extensivas que el propio texto contractual no permite, ¿no? Por ello, cuando analizamos la aplicación de una penalidad, la pregunta no debe ser qué conducta parece razonable sancionar, sino la verdadera pregunta debería ser, ¿esa conducta está expresamente incorporada dentro del supuesto penalizable? Porque en materia de penalidades, la entidad no puede, durante la ejecución del contrato, completar, corregir o ampliar mediante interpretación aquello que el contrato no contempló de manera expresa, ¿no? Entonces, este caso definitivamente nos recuerda que las penalidades no admiten interpretaciones extensivas. Si una conducta no ha sido prevista expresamente en la cláusula penal, simplemente no puede ser incorporada después durante la ejecución contractual. Y aunque pueda parecer esto una conclusión evidente, lo cierto es que en la práctica arbitral este tipo de controversias aparecen con mucha más frecuencia de la que se podrían imaginar. No son pocos los casos en los que durante la ejecución contractual se pretende extender el alcance de una penalidad para comprender situaciones que el contrato nunca contempló de manera expresa, ¿no? Y es precisamente por ello que la aplicación de una penalidad debe partir siempre desde una lectura estricta de la cláusula contractual y no de aquello que posteriormente se considere razonable o conveniente sancionar. Sheila, pasamos por favor al caso número 3, al error número 3. Muchas gracias. Bueno, nuevamente me gustaría que revisemos juntos una penalidad, este nuevo caso, esta infracción, y que nos hagamos una pregunta muy sencilla.
Como vimos al inicio de esta exposición, el reglamento exige tres elementos para que las otras penalidades resulten válidas. El primero es el supuesto de aplicación, el segundo elemento es la forma de cálculo y el tercer elemento es el procedimiento mediante el cual se verifica la ocurrencia del supuesto penalizable. Veamos entonces qué ocurrió en este caso, ¿no? La penalidad establecía lo siguiente. El supuesto de aplicación dice, en caso el supervisor de obra no contara con los recursos, personal y equipos ofertados para el control de la obra. Como forma de cálculo, señala, se aplicará una penalidad equivalente al 10% de la valorización del mes en que se detecta la falta. Y respecto del procedimiento de verificación, señala que será según informe del administrador del contrato de la unidad gerencial de obras. Y aquí quisiera plantearles una pregunta. ¿Consideran que esta penalidad cumple con los tres requisitos exigidos por el reglamento? Bueno, a primera vista parece que sí. De hecho, el propio tribunal concluyó que el supuesto penalizable estaba correctamente definido. Asimismo, consideró que la forma de cálculo era perfectamente determinable, pero el problema se encontraba en el tercer requisito. El tribunal determinó que la cláusula no había establecido el procedimiento mediante el cual debía verificarse la configuración del supuesto penalizable. Y esto es importante porque una cosa es identificar quién emite un informe y otra cosa muy distinta es describir el procedimiento que permitirá verificar si efectivamente ocurrió el hecho que se pretende penalizar. Pensemos en un ejemplo sencillo. La cláusula señala según informe del administrador del contrato. Pero esto no responde preguntas fundamentales. ¿Cómo se verifica que efectivamente faltó el personal ofertado? ¿Se realizará una inspección? ¿Se revisan registros de asistencia? ¿Se efectúa una constatación en campo? ¿Se requiere algún documento de sustento? ¿Qué actuaciones debe realizar la entidad antes de concluir que el supuesto se configuró? O sea, la cláusula, como vemos acá, en el presente caso, no dice nada de eso. Únicamente señala que será según informe del administrador del contrato. No, Eric nos dice un acta de visita inopinada. Claro, pero en el contrato nunca especificaron cómo sería justamente ese procedimiento para verificar que se habría materializado el supuesto de hecho penalizable. El contrato solamente señala según informe del administrador del contrato. Entonces, precisamente en este caso, el tribunal señaló que la referencia a un informe no equivale a un procedimiento, ¿no? El tribunal incluso nos recordó que desde una perspectiva administrativa, un procedimiento supone un conjunto de actos y diligencias orientados a verificar una determinada situación, ¿no? En cambio, en este caso, únicamente se identifica al funcionario que emitirá el informe, pero no se describe cómo se verificaría la configuración del supuesto penalizable. Y esta conclusión además coincide con lo señalado por la Dirección Técnica Normativa del OCE en la opinión 052 del 2022, ¿no? En esta opinión la DTN establece que si los documentos de selección no contemplan el procedimiento a seguir para verificar la configuración del supuesto, que dará lugar a la aplicación de penalidad, dicha penalidad no podrá ser aplicada al contratista. Desde mi perspectiva, ¿qué lección nos deja este caso? Que cuando el reglamento exige un procedimiento, ¿no? Un procedimiento de verificación, no basta con señalar al funcionario que emitirá un informe, sino que es necesario describir
de manera objetiva cómo se verificará la ocurrencia del hecho penalizable. Porque el informe efectivamente puede ser resultado de una verificación, pero el informe no es la verificación en sí mismo. Justo en este caso que estamos en el error número 3, les quería leer un poco. No, bueno, ya lo mencioné, ya no sirve que lo lea. Sheila, pasamos por favor al error número 4. Gracias. Bueno, llegamos al último caso de esta exposición y quisiera que hagamos juntos un pequeño ejercicio de interpretación. Veamos qué dice la cláusula. La cláusula señala como infracción, dice, en caso la supervisión incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. La unidad de cálculo o de medida dice por cada día de ausencia del personal, el monto es 0,5 UIT y la verificación dice informe del coordinador previa inspección a la obra. Ahora sí, ya hemos leído la cláusula y les hago una pregunta. ¿Qué conducta está sancionando esta penalidad? ¿La ausencia física del personal en obra o la ejecución de la prestación con un personal distinto al acreditado o debidamente sustituido? Porque precisamente esa fue la controversia que llegó a este arbitraje. Bueno, les comento, la entidad argumentó que la penalidad se calculaba por cada día de ausencia del personal, entonces necesariamente la conducta sancionada era la ausencia de personal. Y efectivamente es así como la entidad durante la ejecución de este contrato eh, penalizó al contratista en múltiples oportunidades bajo la infracción 22 por ausencias o inasistencias de personal. Sin embargo, el tribunal en este arbitraje llegó a una conclusión distinta y la razón resulta particularmente interesante. Cuando analizamos una penalidad, debemos distinguir claramente entre el supuesto infractor y la forma de cálculo. El supuesto infractor responde a una pregunta: ¿qué conducta estoy sancionando? Mientras que la forma de cálculo corresponde a otra distinta: ¿cómo se cuantifica la penalidad una vez que la infracción ya se configuró? En este caso, el supuesto infractor era muy claro. La cláusula no sancionaba la ausencia física del personal, sino que sancionaba que la prestación fuera ejecutada con un personal distinto al acreditado o por un personal que no hubiera sido debidamente sustituido. Lo vamos a ver con un ejemplo. Supongamos que el profesional acreditado era Juan Pérez. Si la prestación es ejecutada por Juan Pérez, no existe ningún problema, no hay penalidad porque no se incurrió en la infracción. Si Juan Pérez es sustituido siguiendo el procedimiento contractual y la entidad aprueba a María Gómez como reemplazo, tampoco existiría ningún problema. Pero imaginemos que Juan Pérez deja de intervenir en la ejecución y la prestación pasa a ser ejecutada por Pedro. Pedro no forma parte del personal acreditado. Pedro tampoco ha sido aprobado como sustituto y en este caso sí se configura la infracción porque precisamente la prestación está siendo ejecutada por una persona que no forma parte del personal acreditado y que tampoco ha sido debidamente sustituido conforme a las reglas del contrato.
Y precisamente esa era la conducta que la cláusula pretendía sancionar. La finalidad de esta penalidad era asegurar que las prestaciones fueran ejecutadas por los profesionales que contaran con la condición de acreditado o que hubieran sido debidamente sustituidos conforme al procedimiento contractual. Pero como les comentaba, ¿qué ocurrió en este caso? Cuando el informe revisó todos y cada uno de los informes que sustentaban las penalidades impuestas, advirtió que la entidad únicamente había acreditado la ausencia física del personal durante las visitas a la obra, pero nunca acreditó que la prestación estuviera siendo efectuada por una persona que no contara con la condición de personal acreditado ni hubiera sido debidamente sustituido. Es decir, la entidad, a través de esos informes, no había acreditado que el supuesto infractor, o sea, no había acreditado que se había materializado el supuesto infractor que la propia cláusula exigía, ¿no? Asimismo, respecto del argumento que planteó la entidad ya durante el proceso arbitral, el tribunal explicó que la referencia a los días de ausencia como una unidad métrica para cuantificar el tiempo que el contratista mantuvo al personal irregular ejecutando las prestaciones contractuales, si es que hubiera sucedido, no convertía automáticamente la conducta ausencia en la conducta penalizable, que es lo que pretendió la entidad durante el proceso arbitral, ¿no? Ellos señalaban que, bueno, acá la unidad dice por cada día de ausencia, ¿ok? Pero eso no se convierte automáticamente en la conducta tipificada como infracción. ¿No? Entonces, el tribunal precisó que dicha referencia cumplía únicamente una función de medición o cuantificación de la penalidad una vez que se configurara el hecho infractor y que la unidad de cálculo no puede reemplazar ni modificar el supuesto infractor establecido por las partes. Entonces, no porque la penalidad se mida en días de ausencia, significa que la ausencia sea necesariamente la conducta penalizable. ¿No? Además, el tribunal arbitral advirtió que el propio contrato contenía otra infracción, en este caso estamos eh, ante otra infracción que estaba destinada específicamente a sancionar las ausencias o la falta de participación del personal, que además tenía otra forma de cálculo, ¿no? Entonces, si la entidad consideraba que el contratista había incurrido en una inasistencia física, debía en todo caso haber aplicado la infracción que estaba considerada como tal para castigar precisamente inasistencias. En este caso, la entidad llegó a aplicar para el mismo hecho, que era ausencia personal, la infracción 22 y otra infracción que estaba relacionada supuestamente a ausencias de personal. O sea, estamos frente a una doble eh, penalidad, ¿no? Por ello, finalmente el tribunal concluyó que los hechos imputados al contratista no se subsumían en el supuesto previsto en la cláusula 22 y que la entidad había vulnerado el principio de tipicidad, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿qué reflexión nos deja este caso? Que en materia de penalidades no basta con acreditar que ocurrió un hecho, es decir, que hubo una inasistencia o lo que fuera, es indispensable acreditar exactamente que el hecho, que la cláusula, o sea, que el hecho se condice con la cláusula penal, ¿no? Ahora, tampoco debemos confundir el supuesto infractor con la forma de cálculo o la unidad de medida de la penalidad, que ambos conceptos cuando ambos conceptos se mezclan, terminamos ampliando el alcance de la cláusula y sancionando, como en este caso, conductas que las partes nunca decidieron penalizar. Y créanme que en la práctica arbitral este tipo de interpretaciones extensivas aparecen mucho más seguido de lo que uno podría imaginar.
Bueno, estos han sido básicamente pequeños cuatro ejemplos que intenté exponerles el día de hoy. Y bueno, antes de concluir, quisiera compartir una reflexión final. A lo largo de los casos que hemos revisado hoy, hemos visto situaciones muy distintas, ¿no? Penalidades con fórmulas ambiguas, algunas penalidades cuyos procedimientos de verificación no fueron correctamente definidos, penalidades que se aplicaron a supuestos que el contrato no contempló, es decir, que extendieron sus alcances, y también casos en los que los hechos acreditados no coincidían con la conducta que realmente había sido tipificada, ¿no? Sin embargo, todos estos casos tienen algo en común. Las controversias no nacieron porque el contratista incumplió una obligación, en estos casos por lo menos particularmente, sino que las controversias nacieron porque la penalidad configurada, interpretada o aplicada de una manera que no respetaba las reglas previstas por la propia normativa o por el contrato. Y creo que esta es la principal enseñanza que podemos llevarnos hoy, ¿no? Las penalidades cumplen una función importante dentro de la contratación pública, pero precisamente por las consecuencias económicas que generan, su aplicación exige rigor, exige claridad, exige objetividad y exige respetar exactamente aquello que las partes decidieron regular en el contrato, ¿no? Porque cuando una penalidad se diseña correctamente, desde que tú elaboras tus términos de referencia y luego durante la ejecución contractual efectúas una verificación adecuada y la aplicas al supuesto que realmente corresponde, cumple su finalidad, ¿no? Pero cuando uno de estos elementos falla, lo que termina generándose es una controversia. Por eso me gustaría cerrar este espacio con una reflexión que resume gran parte de lo que hemos revisado hoy. Yo creo que las penalidades no se ganan ni se pierden en el arbitraje, sino que muchas veces se ganan o se pierden desde el momento en que fueron redactadas.